Bueno, estamos en Palabra Maestro, entrevistando al distinguido caballero Rully Rendo. Tiene usted la palabra, distinguido caballero Rully Rendo. ¿Qué tal, señor Carlín? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en Latina y tener un acercamiento con los oyentes de esta emisora. Bien. Cedo también la palabra al coanimador, señor Denis Castañeda. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Tenemos acá como invitado a Rully Rendo, más conocido en el mundo artístico y por todos los peruanos siempre recordamos con ese famoso de toque a toque. Bienvenido sea usted, caballero. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Rully Rendo ha hecho mucho más que grabar discos exitosos para los jóvenes de 25 años atrás, para que pudieran bailar apretados. Compositor desde muy joven, músico profesional y sobre todo un tipo con mucha chispa, ideas para compartir. Usted tiene varios títulos, ¿verdad? ¿Ha sido abogado? No, abogado no soy. ¿Pero estudió? No, yo estudié ingeniería de petróleo. Ya. Luego hice letras 2 años en la Católica, ¿no? Y paralelamente periodismo, cuando se llamaba Escuela de Periodismo, fundada por Matilde Pérez Palacio. Matilde Pérez Palacio. Claro, Wow. antes de que se crease la carrera de Ciencias de la Comunicación. La Universidad Católica tuvo la Escuela de Periodismo operativa hasta el año 72. Ya. Yo había terminado el 69 y me gradué, fue la última tesis, el 27 de febrero del año 73, ¿no? Y lo que sí he estudiado es idiomas, aparte, y la música, ¿no? Habla varios idiomas usted, ¿verdad? Sí. ¿Francés? Francés, mais oui, je parle français. Muy très bien, s'il vous plaît. Bien, también ha compuesto canciones para grandes artistas, como por ejemplo Homero, su famosa canción Un pañuelo y una flor. Bueno, Homero es un muchacho que llegó a mi programa Alta Tensión en el año 1972, llevado por un compañero de la Universidad Noé Villalobos, y paralelamente por la señora Olga Montechiari, quien era secretaria de Rodolfo Rey Cachirulo, a quien deben recordar. Sí, claro. Y entonces, recuerdo que un día de ensayo llegó Homero a la parte posterior del canal 9 de aquel entonces, que es ahora el canal 7, ¿no? Claro. Y allí lo escuché, cantó Sueño de Amor, y entonces le dije, perfecto, este domingo vas a cantar. Él, cuando cuenta la historia, dice que ese domingo debutó. No debutó. Pasó ese domingo y por una razón u otra, en el programa gigante era Domingos Variados, que producía Humberto Vilches Vera, suspendieron la segunda secuencia del programa. Y así pasó varias semanas, porque yo recuerdo perfectamente que el día que él debutó debe haber sido en julio del año 72. ¿Por qué recuerdo que fue julio? Porque Humberto Vilches Vera les había pedido, o sea, yo no estaba, les había pedido que hicieran adaptaciones de las baladas que estaban muy de moda o de la música de aquel entonces, y que las adaptasen al contrario, que la música criolla la cantasen como baladas. Entonces yo estaba en mi casa, perfectamente lo recuerdo, estaba en cama, y lo vi, y él cantó la balada del Indio de Santiago Silva, un compositor chileno, y luego cuando lo he visto le he comentado que ese tema no era necesariamente un vals. Los Chamas lo grabaron como vals, pero que ese era un tema que había sido traído al Perú en el año 62 por el grupo Los Harmonics, que dirigía Santiago Silva, y donde cantaba Dick Roberts, etc. Bueno, Homero estuvo en mi programa, me pareció un cantante sensacional, y al finalizar el año, casi al finalizar el año, en noviembre, como por estos días, Freddy Roland, músico de grata recordación, me habló para el Festival de Sullana. Entonces yo le presenté 2 o 3 canciones, 2 canciones, Mojadito, una que había hecho en coautoría con Domingo Rulo, y Triste Primavera. Entonces Triste Primavera clasificó, y yo se la di a Homero para que la estrenase. Wow. Lo cierto es que llegó el mes de diciembre
los primeros días nos encontramos con Homero, él salía, yo llegaba al Canal 4 para cobrar nuestro sueldo de noviembre. Y él me habló y me dijo, Ruli, ¿me puedes atender ahora cuando salga? Sí, no hay ningún problema, espérate un ratito. Fui, cobré, bajé y le dije, ¿de qué se trata? Me dijo, mira, la canción que me has dado es bonita, pero yo quiero una voz como para mi estilo. Y eso me causó mucha gracia. Él era un chico, un jovencito, muy humilde además, ¿no? Entonces yo le dije, ¿tu estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿No? Entonces me dijo, no, yo quiero una canción fuerte, una canción tipo italiana. Ah, ya, acompáñame, vamos a mi casa. Yo vivía muy cerca de los canales de televisión. Nos fuimos caminando, me encontré con un amigo del barrio, le dije, venga, acompáñame. O sea, había venido yo pensando algo. Cuando llegué a la casa, le entregué un papel y un lapicero, un lápiz a Homero y un papel y un lápiz a Jorge Salinas, que en paz descanse. Sí. Entonces, tomé la guitarra, y esta es una cuestión también digna de mencionarse. Yo nunca compongo con instrumento. O sea, yo compongo siempre por lo que se me ocurre. Pero no sé por qué agarré la guitarra y seleccioné un tono que yo normalmente no dominaba en la guitarra, el sol mayor, ¿no? Entonces le dije, mira, Jorge, tú anda copiando, porque Jorge sabía tocar guitarra, anda copiando por las posiciones que yo voy a ir haciendo los acordes. Y tú, Homero, copia la letra que voy a crear en ese momento, pero no me preguntes qué dijiste, porque me cortas toda la onda. Entonces yo comencé y canté un pañuelo y una flor, etcétera, de arriba abajo. Entonces cuando yo terminé, Homero estaba emocionadísimo. Y yo dije, ¿está bien? Porque obviamente yo no estaba concentrado como para recordar las palabras que había dicho. Entonces me pasó él la letra, Jorge me pasó el papel con los acordes y yo puse los acordes encima de la letra, ¿no? Puse en una mesita, qué sé yo, el papel y comencé a cantar el tema. Y Homero me dijo, déjame que yo lo cante. Y yo se lo di, se lo había aprendido musicalmente y cantó el tema y me dijo, esta es la canción que yo quiero. Entonces yo le dije, habrá que preguntarle a Freddy Roland si la puedo colocar, porque la que había clasificado era la otra. Claro, dice Primavera. Por suerte no habían sido publicados los títulos. Entonces llamé a Freddy y le dije, Freddy, mira, hay un asunto, quisiera cambiar un tema. Tengo un tema, un pañuelo y una flor, si quieres te lo canto para que lo escuches. No, pibe, yo conozco sus canciones, pero me dijo, a mí me gusta la otra, ¿no? Entonces le dije, ¿qué podemos hacer? No te preocupes, yo la incluyo, etcétera. Entonces se incluyó ese tema además. Fuimos al festival y en ese festival hay 3 canciones anecdóticas, porque no quedaron en ningún lugar. Y sin embargo son las 3 canciones que la gente recuerda de ese festival. Te voy a decir, una fue un pañuelo y una flor, obviamente. Homero no sé por qué cuenta que él ganó el premio de revelación del festival. Ese premio no existía en Sullana. No ganó ningún premio. Pero sí lo volvió internacional y a la altura de los mejores cantantes de la época, pero con su canción de usted. Pero eso viene después. Estoy hablando del festival. Un pañuelo y una flor, no pasó nada. Y los otros 2 temas fueron Nada Soy. ¿Ubican Nada Soy? Nada soy sin tu cariño, nada soy, de Genaro Ganosa y Javier Dulanto, que lo cantó en el festival Charito Alonso, que en aquel entonces se llamaba Melcy Mesías, hermana de quien después fue la esposa de... ya se había casado ya con Verónica, Pochita Mesías. Y el tercer tema, que no ocupó ningún lugar, fue Cholo soy y no me compadezcas. ¡Wow! Yo no recuerdo, sí recuerdo cuál fue la canción ganadora, un tema de Félix Figueroa, Perdón por Adorarte, que lo grabó Lucha Reyes. Acá tocamos, perdón que le interrumpa, acá tocamos Cholo Soy todos los días. Y me imagino que tiene que tocarlo, es un tema emblemático, ¿no? Sí. Y los otros 2 temas que quedaron en los primeros lugares, que fueron baladas, no las recuerdo. Ninguna. No pegaron, ¿no? Eso muchas veces pasa en el arte, ¿no? Porque, por ejemplo, también en los escritores también pasa eso. Muchas veces el escritor que da lo mejor para poder construir un poemario, un libro, una narrativa o una obra de teatro, muchas veces es la que no gana. Y sin embargo la parte anecdótica o que tú menos piensas es la que el público realmente lo acepta
¿no? Sí. Y eso pues ha pasado con sus canciones de usted, ¿no? No solo con las mías, porque yo que soy seguidor de festivales, me gustó mucho en San Remo. En Italia. Por ejemplo, en el año 1972 ganó un tema que se llama I giorni dell'arco baleno, los días del arco iris, que cantó Nicola Di Bari. Claro. Pero yo me imagino que ustedes no lo recuerdan mucho, como para tararearlo, pero sí se acuerdan del segundo puesto, Come le viole, como violetas, como violetas, ¿no? Como violetas al fin. Y ese es el tema que quedó para todo el público. Y así muchas otras canciones. Distinguido don Rulli, perdón que interrumpa, Sí. usted ha estado en muchos festivales a nivel internacional, ¿no? Sí, Y ha estado mucho tiempo en México también. 15 años y medio seguidos. México es como la parte de la historia que yo no me programé. Ya. Sí recuerdo que la primera película que vi, y debe haber sido en el año 50 o 51, muy chiquito, fue en el cine Estrella de la calle Carlos Arrieta en el RIMAC, que mis hermanos mayores me llevaron a ver la película El Portero con Cantinflas y Silvia Pinal. Entonces yo conocí a Cantinflas ahí. Y luego vi otras películas de él como Si yo fuera diputado, Caballero de la Medida, Abajo el telón, y su primera película a colores que fue Sube y Baja, y El Padrecito, que me parece extraordinaria, al igual que Su Excelencia, etcétera. Dejé de ver a Cantinflas a partir de Por mis pistolas. No, ya no lo fui a ver. Bueno, ¿qué es lo que resulta? Que México, por ejemplo, para mí, tiene otro significado. Estando yo todavía en Lambayeque, o sea, que era un niño de 1 año, año y medio, 2 años, porque yo he llegado acá a los 2 años, algo así. Mi hermana Rosa, que en paz descanse, me encantaba por lo que yo tengo este lunar, que antes se notaba más. No, me encantaba ese lunar que tiene Cielito Lindo. Es un tema mexicano. Y me hacía bailar param, 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 parapadapam, la raspa, ¿no? Entonces yo estaba influenciado por esa música en ese momento. Y cuando ya hemos estado aquí en Lima, y yo he estado en mis estudios primarios, en la Escuela Médica de la Victoria, etcétera, estaba muy de moda la música mexicana. Y a mí me gustaba mucho Miguel Aceves Mejía, Gran compositor. que cantaba guapangos, ¿no? Así es. Muy buen guapanguero. Entonces, yo siempre estuve relacionado con la música mexicana, aunque mi prioridad era la música criolla. ¿No? A mí me gusta mucho la música criolla. ¿Qué pasa? Que después que yo estoy en el Club de los Niños, uno de los chicos del Club de los Niños, Gustavo Ramírez García, Gordipepo, que fue muy famoso en radio, locutor hípico, entre otras cosas, hizo un programa Cita con los Niños, a partir de diciembre del 62, y me invitó para que yo fuese a cantar ahí. Yo fui un poquito, mira, pero que quede bien claro, que yo vengo como invitado nada más por este programa, porque yo soy un jovencito, o sea, yo era un adolescente de 14 años, y ya no quería aparecer en programas infantiles. Entonces, transcurre el año 63, y cuando se cumple el primer año del programa Cita con los Niños, Gordipepo me invita. Y yo no podía ir en esa fecha, y voy a su programa en el transcurso del mes de enero del año 64 ya. Entonces, entre las cosas que dice Gordipepo, con la habilidad que tienen los locutores, los animadores y todo eso, que inventan cosas sobre el caballo, me dijo: oye, Julito, me he enterado que te vas a dedicar que vas a regresar a la música, pero que ahora vas a cantar Nueva Ola. Y yo le seguí la cuerda. Sí, efectivamente voy a cantar Nueva Ola. Se acabó el asunto. Eso fue un día domingo. En el transcurso de la semana me iba a cortar el pelo y pasé, yo vivía en Jesús María, por el jirón Húsares de Junín, y un pata de ahí del barrio me dice: oye, Julito, te vi en el programa Cita con los Niños con Gordipepo. Ah, sí, me entrevistó. Yo siempre aclaraba, me entrevistó, o sea, no canté, ¿no? O sea, yo no era ya niño. Entonces, pero escuché que vas a grabar Nueva Ola. Sí, voy a grabar Nueva Ola. He llegado a la esquina, Melo Franco, he caminado 1 cuadra, 2 cuadras, y al llegar a la esquina de Melo Franco con Huáscar, miro hacia la izquierda la marquesina del cine Mariátegui y decía: hoy, twist, locura de juventud,
con Enrique Guzmán y Rosita Arenas. ¿Se presentaron? No, era la película. Ah, la película. Sí. Entonces yo he caminado una cuadra más, he ido a la peluquería de Tanaka, Augusto Tanaka, he salido y he volteado a la derecha a la 16 de Huáscar para ver las fotografías que ponían de las películas, ¿no? Porque me había llamado la atención. No conocía yo a Enrique Guzmán. Sabía que había sido el cantante de los Teen Tops y yo había escuchado una canción en su voz, Gotas de Lluvia. Entonces, estando ahí en la puerta del cine, se me acerca un compañero de colegio que vivía en la acera de enfrente y cuyo padre era el administrador del cine Mariátegui, el señor Pompilio Piedra. Y me dice, oye, Julito, te invito en la tarde para que veas esta película. Twist, Locura y Juventud con Enrique Guzmán y Rosita Arenas. Entonces, yo fui en la tarde, ¿no? Ya me estaba esperando ahí, yo estaba en el barrio, qué sé yo, entramos al cine, empieza la película y comienza una canción que yo reconocí, porque yo tenía el disco en mi casa, pero en inglés, por Jim McDaniels. ¿Qué canción era? 100 libras de barro, con solo barro, etcétera. Yeah. Y me pareció sensacional Enrique Guzmán, ¿no? O sea, distinto a los cantantes argentinos de la nueva ola que habían venido al Perú. ¿Por qué? Porque como se supone que era el dueño de un en México le dicen antro, de un lugar de donde bailan y qué sé yo, él estaba con terno, ¿no? Y me pareció muy bien, qué sé yo. Pero desde ese momento se me fijó mentalmente la imagen de Enrique Guzmán, su voz y la idea, sí, ahora sí, realmente de cantar Nueva Ola. ¿Te inspiró? Sí. Entonces, en abril de ese año 64, el primer día útil de abril, con un pata vaquero del barrio, porque él no fue al colegio, me acompañó y fuimos a la disquera del Virrey, donde yo había grabado de niño, con mi nombre Julito Barrera, música criolla. Raúl del Mar me reconoció, dijo, Julito, sí, ¿cómo has crecido? Pasa, que no sé cuánto. ¿Qué te trae por acá? Le dije, ¿sabe qué cosa? No me dejó terminar. Me dijo, ¿quieres grabar? Sí, pero no criollo, Nueva Ola. Sí, es lo que yo quiero grabar, Nueva Ola. Entonces llamó a Peter Dellis, que estaba por ahí, le dijo, prueba a este muchacho. Me hicieron la prueba en el Cine Coloso, que era donde se grababa para el Virrey. Y bueno, me aceptaron y entré yo a grabar. Pero yo no tenía la idea de ser cantante. No, yo ya me había presentado ese año en la Universidad Nacional de Ingeniería y no había ingresado. Entonces, por esos días empezaron mis clases en la academia para prepararme para la uni, ¿no? Terminó el año y en el año yo había grabado, el año 64, sí, había llegado a grabar ya 3 discos de 45. Comienza el año siguiente, me presento a la universidad en marzo, febrero, qué sé yo, ingreso y comienzan las clases en abril. Y entre esas cosas hay la oportunidad de grabar mi 5º disco de 45, ¿no? Entonces Raúl del Mar me advierte que si yo no vendía ese disco una cantidad realmente respetable, ya no iba a seguir grabando. Entonces yo escogí 2 canciones, una canción francesa que cantaba Enrique Guzmán, porque nunca me habían dejado grabar nada de Enrique Guzmán, porque ellos se habían dado cuenta de mi afición por él para evitar que cantase imitándolo, ¿no? Pero como acá Raúl me dio la libertad de que yo escogiese los temas, escogí Tu Voz, que no había llegado al Perú, y Eso Quiero, un tema americano. Entonces me asignaron como arreglista a Horacio Icasto, otro argentino más. Y entonces, bueno, fui el día de la grabación. Cuando yo llegué ya se había grabado, porque yo me estaba escapando de la universidad, ¿no? Se grababa en el Cine Coloso. O sea, yo llegué ya para poner la voz. La orquesta había grabado desde las 9 de la mañana y por decirte sería las 12 del día, no sé. Entonces, y había tiempo hasta antes que empezara la película para grabar. Y cuando subo al control, veo que el técnico estaba
en un aprieto terrible. Se le había chorreado la cinta y quería juntarla y qué sé yo, y por esas cosas del destino, la pisa, se rompe la cinta y se estira. ¿Y qué hizo? Quedaron inutilizadas las pistas. ¿Y cómo hizo? Entonces, yo me fui al Virrey. Cuando llegué al Virrey, y a Raúl del Mar le habían avisado telefónicamente lo que había pasado. Y me dijo, la suerte está echada. Era tu última oportunidad, se ha roto la cinta y ya no grabas más. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Regresé a la universidad, pero mira las correteaderas, a la uni, al lado de la avenida Caquetano, hacia la izquierda, y cuando por ahí no pasaba nadie. Existía solamente el estanco de la sal y el hospital de Guía, donde estaban los leprosos, y enfrente la Universidad de Ingeniería. Y de ahí a la Avenida México, donde estaba el Virrey, y de ahí al Cine Coloso, que está en el Porvenir, y me movilizaba de un lado para otro, yo no sé cómo, quiero recordarlo y no me acuerdo si era en ómnibus, si era en colectivo o en qué. Estaba muy chico, ¿no? Y tenía el entusiasmo. Y bueno, pasaron unos días y lo llamé a Raúl del Mar y le dije que quería hablar con él. Por favor, quería hablar con él. Entonces le dije que me diera la oportunidad de grabar mi último disco si es que yo no vendía. Entonces me dijo, bueno pues, pero ahora tú no vas a elegir las canciones. Déjeme elegir una y ustedes pongan la otra. Llamó a Peter Delis y Peter le dijo, saca Rulli, ¿tienes ahí el tema que quieres que grabe? Sí, y me dio un disco en francés y con una letra en español. Y yo le dije a don Pedro, a Peter Delis, yo tengo el otro tema. Y quiero contar rápidamente esta anécdota, porque Coco Montana, compositor, amigo del barrio, vivía en la 13 y una 16, había compuesto en el 64, el año anterior, una canción que él tituló El Pagaré, y se la había dado a su director artístico, que era Enrique Lynch, y a Enrique Lynch no le había gustado la canción. Entonces Pedro, que es Coco Montana, se llama Pedro Bosanich, habló con Manolo Ábalos y le mandó a hacer un arreglo. Y como Coco trabajaba como yo en el Clan del 4 y el director era Lynch, para ver si se le metía la canción a Lynch, la cantaba todas las semanas, ¿no? Y la cantaba y la cantaba y la cantaba, y no le gustaba a Enrique Lynch el tema. Entonces yo le dije, Pedro, esto es un poquito antes de la conversación final con Raúl del Mar, cuando ya me autorizó para grabar. Le dije, Pedro, ¿me puedes dar esa canción que cantas tú todos los sábados y que no le gusta al maestro Lynch? ¿El Pagaré? Sí, préstame la partitura. Entonces me prestó la partitura de piano, yo fui, la copié, yo ya sabía, en esa época estaba ya estudiando música, la copié, le devolví su papel y me fui a la casa de Peter Delis, que vivía en Linz, y le dije, maestro, acá está la canción. Entonces Peter me dijo, a ver, siéntate al piano y tócala. Entonces yo me senté y comencé a cantar la canción. Y me dijo, sí, pero ¿sabes una cosa? El título no me gusta, El Pagaré. Le vamos a cambiar el nombre. Y le puso Pagarás. Salió el disco y fue el disco del año. El amor se paga con amor. ¡Qué linda anécdota! Entonces ya no me votaron del Virrey. Y yo me quedé en la Universidad de Ingeniería y pegué. Pero lo bueno o lo malo, no sé qué fue, yo soy positivo. Creo que fue lo bueno. Pegó el siguiente disco, La Duda, y después me hicieron hacer un cover de 2 temas de Sergio Murillo, que cantaba Sergio Murillo, que sonaron también. Después vino otro disco que no sonó mucho, y luego vino Que te mate el tren, que fue un golazo, ¿no? Entonces ya por esa época andaba yo entre que, ¿qué hago? ¿No? Ingeniería me quita mucho tiempo, yo no podía hacer giras, porque yo tenía un trato en mi casa, ¿no? Ellos siempre me habían apoyado la música, pero no tanto tampoco, ¿no? O sea, no, sigue con tus estudios. Entonces, yo nunca hice una gira de 40 días como lo hacía Homero posteriormente, o en ese momento, digamos, Pepe Miranda, o Enzo Roldán, o Pepe Chipola, o Linda Lorenz, o Ana Melba, o no sé, Flor Pucarina, o todo. Ellos hacían giras de 40 días. Pero es que usted también es uno de los hombres más cultos a nivel artístico. Me ha pasado una cosa que es interesante.
cuando yo me enfermé en 1970, Ya. habiendo terminado ya periodismo, pasó algo muy interesante, que el psiquiatra, psicólogo, neurólogo y abogado que me atendió, el doctor Daniel Jiménez Bruno, Ya. descubrió que lo que yo tenía y lo que había propiciado la neurosis que estaba padeciendo en ese año 70 Ya. era el sentimiento de culpa que yo tenía por no haber terminado ingeniería y por no haber satisfecho a mis padres. Entonces el doctor se lo dijo a mis papás, Ujú. ¿no? Y mi mamá dijo, ¿eso piensa mi hijito? ¿No? Entonces ella ha entrado, yo estaba enfermo, y me ha dicho, ¿el doctor dice que tú piensas tal cosa? Sí, yo no me he dado cuenta, pero el doctor me ha dicho que ese es el problema que yo tengo. Perdón, usted que nos ha hecho tan felices a tantas generaciones, Sí. usted estaba sufriendo Sí. por hacernos felices. No sé, pues, sin darme cuenta. Bueno, siga. Entonces, mi mamá me dijo, pero no, tú no te das cuenta que, por ejemplo, tú que eres disciplinado, Ajá. con la ingeniería te has disciplinado más y no te has dado cuenta tú que eres lector. Yo era de los primeros de la clase, en el colegio. ¿No te has dado cuenta que con los estudios de letras y de periodismo te has dedicado intensamente a la lectura? Y justamente me dijo eso, ¿no? Te estás cultivando, ¿no? Te estás culturizando. Y esa es la parte positiva de todo esto, porque como por arte de magia, en corto tiempo, yo pude salir de la neurosis. Y entonces, con la ayuda de unos amigos americanos que habían estado en mi casa en el año 65, Ujú. en el intercambio escolar que había de Operación Amigo. Operación Amigo. Operación Amigo, ellos me dijeron que había una opción para postular a una scholarship, o sea, a una beca de música, etcétera. Y entonces yo le dije que me mandaran los papeles y todo lo demás. Entonces yo postulé, los gringos le creen a uno todo, ¿no? Sí, pues porque a uno le mandan los papeles y uno los resuelve aquí, otro se los podría hacer a uno. Ah, pero sí, uno tiene claro. que ser honesto, porque Ya. tú llegas allá y no respondes, te votan. También. Entonces yo postulé y me gané la beca. Entonces al final del año, con el dinero que yo había ganado a comienzos de ese año 70, en el festival de Ancón que habíamos ganado Coco Montana y yo, con la canción Vamos de la mano hacia el cielo, me compré mi pasaje y me fui a los Estados Unidos, a New York. Y estos judíos me recibieron en su casa y vivía en Catona, 60 millas al norte de Manhattan, y yo estudiaba un poquito al sur, en Yorktown Heights. Y entonces estudié ahí 6 meses, ¿no? de unos cursos de música, regresé al Perú y me comenzaron a contratar ya como arreglista, ¿no? Y después viene la historia esta del programa Alta Tensión, la aparición de Lucy Watanabe y Homero y Raquelita Bejarano y Gladys Mercado Así y es. Fabricio y Dino Cabello y todos ellos. Santos, Y vamos a escuchar, perdón, un ratito, vamos a escuchar la música de Rully Rendo de Toque a Toque, haciendo una remembranza de su música. ¿Le parece? Disculpe. claro que sí. Esto es para los radioyentes. Ese es el toque de Rully. Toque de Rully. Sube un poquito el volumen, Santos. ¿Qué recuerdos te trae Denis Castañeda esta música? Bueno, yo recuerdo aquí al maestro Rully Rendo en varias entrevistas, ¿no? Claro, no soy de su generación, pero soy muy aficionado y muy respetuoso de la trayectoria que tienen todos los artistas, ¿no? Entonces, por ahí escuché, no sé en qué canal, en qué año recuerdo que dijo que de toque a toque era por el toque de queda del señor Juan Velasco Alvarado, ¿no? De esa No, época, o creo no fue el de Juan Velasco, fue Bermúdez. de Morales Bermúdez. Claro. El toque de Juan Velasco Alvarado fue el 5 de febrero del año 75. Así es. El problema de la huelga de la policía. Así es. Y el 76 estaba yo en México. En México, el 30 de junio, hubo un sinceramiento económico con el gobierno de Morales Bermúdez.
yo estaba promocionando allá un long play instrumental, el sonido moderno de Rully, y escuché unas noticias en la televisión que había habido una tremenda revuelta, etcétera, por el aumento de precios y qué sé yo. Entonces llegué a Lima el 13 de julio del año 76 y encontré que el carro que yo me había comprado, que era un Volkswagen Escarabajo, que me había costado 197.000 soles, había subido a 298.000 soles. En esa época no se podían usar los dólares, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco yo 100.000 soles de diferencia? Yo fui a la disquera del Virrey, resulta que habían cambiado al gerente, pero el gerente que había entrado era amigo mío. Ya. Y él me dijo, yo te presto ese dinero, o sea, la disquera te presta el dinero, pero con una condición, que nos grabes un popurrí al estilo de la parranda de Panamá, pero con coro masculino y femenino. Y entonces, como yo no estaba muy afín con la música tropical, dicho de paso no me gustaba, o sea, no me volvía loco, grabé canciones latinoamericanas, ¿no? Como Yo vendo unos ojos negros, En de que te vi, Los ejes de mi carreta, La voz de Aura, Parece que va a llover, que no son necesariamente tropicales, etcétera. Y terminé justamente con las canciones que había aprendido yo de niño cuando mi hermana Rosa me cantaba Cielito Lindo y me hacía bailar la raspa. 30 años después. Más o menos. 30 años. Yo cumplí 30 en el 76. Y terminó cautivándonos a todos. Adiós, gracias. Pero esas son las casualidades, ¿no? Es como la que conté hace un rato, sí. Por ejemplo, de Homero, ya. Quiso que le cambiara el tema. Y después la de Coco Montana, que yo le grabo el tema que no quería Pagaré, si Enrique no. Lynch que lo grabase, ¿no? En ese sentido, ¿el artista es un instrumento de Dios? ¿Cree usted? No, lo que pasa es que nosotros no hemos nacido sabiendo. Ya. Y para eso hay gente que está preparada, que son los productores. Ya. ¿No? Entonces ellos conocen más. Pero también son seres humanos y se equivocan. Y hablando de productores y de equivocaciones, ¿usted vendió al Virrey sus derechos No, de sus discos? no. ¿Qué fue ese tema? Los discos son producidos por ellos. Ya. O sea, el productor en el Perú se entiende que es el que pone el dinero. Ya. Y son los que hoy día conforman un IMPRO, que cuando yo estaba chico era la Sociedad de Productores Fonográficos. Ya. Entonces ellos son los dueños. A mí me pagan regalías como intérprete, y lo de autores y compositores es otra cosa, Ya. como intérprete. Y después, con los años, por ejemplo, con esos álbumes, ya yo me convertí además en productor, el realizador, ¿no? Realizador, claro. Entonces, porque el productor es el que pone el dinero, y ya yo ganaba regalías como intérprete y como realizador. Una pregunta. Sí. Con respecto al desarrollo tecnológico, bueno, los discos ya no sé si han dejado de grabarse del todo o todavía continúa. ¿Cree usted que ha afectado la parte económica ahora ya que no se graba discos, sino más bien creo que los artistas vienen de los shows, ¿no? En cuanto a las regalías, ¿qué diferencia usted ve el de antes grabar un disco y ahora pues que ya todo es digital? Bueno, el ser digital o ser analógico o análogo no afecta en absoluto, porque la gente nunca sabe cómo se hicieron las cosas. Sí ha cambiado, digamos, el sistema de ventas. La gente compra ahora online, no sea por internet, y antes compraba físicamente. Pero eso no es lo que ha afectado la industria discográfica. Sí, ¿no? La piratería. La piratería. Claro. La piratería aparece, yo la descubro en el 78 en Tacna, en el mercadillo de Tacna, porque los discos long plays los copiaban en cassette y los vendían alegremente. Y esto había entrado por Chile. ¿Por qué? Porque como en Chile durante el gobierno de Pinochet se prohibió toda la música que fuese izquierda, izquierdosa o no sé qué, no se vendían en Chile los álbumes de Pablo Milaneso de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Y cuando yo fui a Tacna, aparte de que encontré mis discos convertidos en cassette piratas, encontré muchos álbumes de Vicente Feyú, Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés, Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, Amaury Pérez, Joan Baez, Guadalupe Trigo, Alfredo Citarrosa, etc. O sea, que los chilenos entraban de Arica básicamente a Tacna y compraban los productos que no podían encontrar en Chile. O sea, para mí esa es la primera referencia que tengo de la piratería. Pero esa no nos afectó tanto, porque los cassettes tenían muy feo sonido, ¿no? Y además que de repente lo grababan de un disco que tenía scratch. No, o sea, no había la facilidad para grabar como la hay ahora. Y ese problema de ahora comienza cuando aparecen los quemadores. Entonces la gente, ya con el avance tecnológico, y para usar el término digitalizar, ahora se puede agarrar un disco long play del año de la pera, digitalizar, quitarle todos los ruidos, ¿no? Pasarlo por la computadora, limpiarlo y de ahí llevarlo al quemador, ¿no? Y los quemadores que hay ahora no copian un disco, pues. Entiendo. No te copian 1000. El Virrey vendió sus discos a Orfeo. Sí. ¿Qué le pareció esa venta? Eso fue en el año 2000, me parece. Sí. Virrey vendió mis discos a Orfeón, pero porque Virrey cerró. Pero creo que aún funciona en alguna parte del mundo. No, Virrey ya cerró. Bien. Sí, Virrey cerró. Bien. Pero ahí hay una historia también. En ese momento, esos productos no le pertenecían a Virrey. O sea, Virrey me había pagado las regalías del extranjero con los discos que yo había grabado. ¿Eran suyos? O sea, me los dieron. En ese momento me pertenecían. ¿Y qué hizo usted con ellos? Justamente, la señora Mónica Brenner me llamó. Estaba en una pésima situación económica por la piratería. Había aparecido fuertemente en el 95, 96, ¿no? Yeah. Entonces me dijo, Ruli, hazme un favor. ¿Tú has comprometido tu producto con alguna disquera internacional? No. Hazme un favor, véndemelos. Entonces yo se los vendí. A Mónica Brenner. Y me dijo, ¿por qué? Porque habían encontrado un comprador que era Orfeón de México, que querían esos discos porque habían sido éxito en Polygram, ¿no? Etcétera, pero que les exigían como condición que les vendiesen los discos de Ruli Rendo. Entonces yo se los vendí por un muy buen precio, ¿no? Y Orfeón los ha movido bien, pero lo que pasa es que hemos pasado de moda, pues, ¿no? O sea, ya yo no soy el boom, la sensación. No lo creo así, pero a ver, ¿qué opina de Denis Castellilla? Bueno, yo creo que más que estar de moda, ¿no? Yo creo que es importante respetar la trayectoria, ¿no? Sí. Porque a los jóvenes, por ejemplo, les gusta la música del recuerdo, ¿no? ¿Y por qué? Porque también se identifican quizás con algún episodio de su vida, porque la música creo que en todo momento se hace cuando uno está joven, ¿no? Lo que sí me parece interesante también es sobre su trayectoria, la estadía en México. Creo que México es una escuela para varios artistas, sí, ¿no? Porque es institucionalizado, ¿no? Entiendo que es por ese lado. Y también ha habido muchos cantantes peruanos que fueron para allá. Entre ellos, yo recuerdo mucho, bueno, quienes son mis paisanos son los Pasteles Verdes. ¿Qué recuerdo tiene usted o qué anécdota o qué ha escuchado usted allá? ¿Qué tal fama tenía ese grupo? Bueno, yo siempre discuto mucho con la gente cuando me hablan de, por ejemplo, que los artistas peruanos no tienen fama internacional. Y yo les digo que los Pasteles Verdes fueron más grandes internacionalmente que Los Ángeles Negros, ¿no? Porque la línea la marca el grupo de Nano Concha, los Ángeles Negros, en el año 69. Y aparecen Capa Blanca, Los Galos, Punto 6, qué sé yo. Y aparece en un momento los Pasteles Verdes, que parece que no tuvieron la intención de ser baladistas porque grabaron música tropical. Grabaron música tropical y al final pasó lo que a usted, ¿no? Claro. Con el último número pusieron una balada y fue la balada la que pegó. De ¿no? un chimbotano, sí, ¿no? De Fernando Arias, que en paz descanse. Así, recuerdo de una noche. Pero es que recuerdo de una noche, aquí en el Perú somos injustos, pero afuera es un tema tan difundido aún ahora como lo es acá, por ejemplo, Y Volveré, que
que grabaron Los Ángeles. Los Ángeles Negros, ¿no? Que dicho de paso, ese tema es francés, ¿no? De Alain Barrea. Pero los Pasteles Verdes, en el año 76, cuando yo fui para la promoción de mi disco El Sonido Moderno de Rully, que ya lo conté hace un rato, ellos estaban allá ya en Siempre en Domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa época, 76, no existía todavía ni el Betamax. Entonces ellos no pudieron capitalizar ese avance tecnológico que aparece 2, 3, 4 años después, por ejemplo, para haber tenido las grabaciones. Y las grabaciones que ellos han hecho en Televisa, que como todo lo de México está muy bien cuidadosamente conservado, es que eran unas cintas inmensas que no estaban al alcance de la gente, no por el precio, sino porque uno no podía andar con tremendos carretes. Claro. ¿No es cierto? Pero los Pasteles Verdes, con Aldo y sin Aldo, fueron uno de los primeros números más exitosos después de los números caracterizados por el género criollo, ¿no? Como lo que hizo Chabuca Granda. ¿Bartola? Fetiche. No, Bartola no es conocida afuera. Yeah. No. Con repercusión internacional, las dos más grandes como intérpretes, Chabuca Granda y Fetiche. Fetiche es muy famosa. Y bueno, tuvimos otros artistas, ¿no? Por ejemplo, en el 69, Roberta, la hija de Fetiche, fue pues producida por Marcelo Bolagil Gil y grabó un tema de Felipe Gil, Amor, no llores por mi culpa. Y ella hizo un gran éxito de Angelitos Negros. Y después hicieron un gran éxito de ese tema Los Pasteles Verdes. Claro. ¿No? Eso fue lo que pegó. Sí. Y cambiaron pues el género, ¿no? Claro. Cambiaron el Yo género. creo que ese fue el tema que apareció atrás del Tropical, ¿no? Sí, atrás sí, porque el primero pues no impactó, y lo mismo cuenta el director que es Hugo Acuña, Hugo Acuña, ¿no? Que él ya requete en Estados Unidos. Bueno, Aldo ya descansa en paz, Fernando Arias, hubo un tercer cantante, Linker Sánchez, que bueno, también está ahora, ya dejó de cantar. Y en el caso del señor Santiago Farfán Holguín, Jimmy Santi, ¿qué fama tenía él allá? Jimmy tuvo una época, pero es muy anterior a la mía. Jimmy pega con un tema grabado acá en Sonoradio, Venecia sin ti, en el año 66. Y luego, en el 69, cuando ya se va a México, graba Mi Primera Novia. Yo recuerdo que en la revista Billboard, donde aparecían los rankings de los distintos países del mundo, en el ranking de México estuvo, me parece que 3 meses con Mi Primera Novia en el primer lugar. Jimmy creo que cometió un error en el año 74, porque él había pegado de 69 a 70, 71, 72, 73, 74 sería el 5.º año de él con fuerza, pero el artista que iba normalmente a Rusia todos los años era Mario Gensoyen. Mario vino al Perú, porque quiso venir y le cedió ese contrato a Jimmy Santi, ¿no? Y en México hay un refrán que dice: santo que no es visto, no es adorado. Entonces cuando va Jimmy a Europa se entretiene. O sea, aparte de su estadía en Rusia, se dedica a pasear por toda Europa, ¿no? Pero no hacer presentaciones. El problema está que cuando llega él a México, ya habían aparecido otros que estaban haciendo el género de él. Y sobre todo, por su forma de actuar y todo lo demás, había sido reemplazado, pero así largamente, por Juan Gabriel. Wow. ¿No? Sí. Que había aparecido en el 71, con No Tengo Dinero. Pero en ese momento, justamente entra Juan con un tema que se llamaba Será mañana o pasado mañana, el lunes, no, y 1, 2 y 3, si me das solo un beso. Rully Rendo, ¿por qué ya no aparecen cantantes cultos y con tan buen arte como usted? ¿Qué es lo que ha pasado? No, sí hay. Lo que pasa es que tenemos que preguntarle a las radios por qué tocan música tan mala. Ya, sí. La exigencia que te hace el conocer un lado y el otro para meterte en la filosofía, ¿no? O sea, comienzas a leer
cosas más allá de la religión. Entiendo. Porque, ¿por qué él es católico? ¿Por qué él es evangélico? Y luego, ¿por qué si es judío no cree en Cristo? ¿Y por qué el otro es ateo? ¿Y por qué el otro es agnóstico? ¿No? Entonces comienzas a buscar las raíces. Digo, eso me pasó por lo que yo soy investigador acucioso. Yeah. Y porque me interesa la lectura, ¿no? Yo siempre estoy leyendo algo. Y lo felicito por ello. Palabras finales para despedirnos. Qué pena que el programa sea tan corto. No, yo muy, muy agradecido, ¿eh? Esta es una excelente entrevista. Y quisiera incluso entrevistarlo para la próxima semana, si fuera posible. Lo coordinamos después. Lo coordinamos. Yo, particularmente, cuando conversamos, inicialmente le dije algo, y que sí lo mantengo. Uh-huh. Hay 2 temas que yo no trato públicamente, que son religión y política. Ni política. Por una sencilla razón. Yo he tratado este tema de la religión, pero de manera global, diciendo, soy católico, pero estudié en colegio evangélico. Mi hermana Olga, la mayor, por ejemplo, es evangélica. Y entre mis sobrinos nietos, sobrinos bisnietos, los hay católicos y evangélicos, ¿no? O sea, bueno. ¿Por qué? Porque pudimos tomar una decisión. Claro. Desgraciadamente, cuando se habla de esto de manera pública, hay gente que se va a jalar los pelos y no va a entender por qué yo puedo hablar algo bien, digamos, de los evangélicos, si ellos son devotos del Señor de los Milagros. Entonces yo no voy a discutir, porque yo soy católico. Y por otro lado, en la cuestión política, yo no puedo hablar bien de fulano de tal, porque me voy a ganar el 50% del país en contra. Y si hablo mal de los que están en contra, ¿no? Si hablo bien de los que están en contra, me voy a ganar en contra, valga la redundancia, a los que están a favor del primero. Así es, distinguido caballero. Entonces mejor no se habla de siempre eso. Siempre un descontento, y ¿no? entonces yo digo, tienen todo el derecho de hablar de política, por ejemplo, los cantantes testimoniales. Y lo cité hace un rato. Sí, lo cito. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son cubanos. Vicente Fellú, Mauri Pérez o Joan Manuel Serrat, que además de ser un cantante testimonial y altamente politizado, es agnóstico, ¿no? Entonces, pero yo sí comulgo con ellos, porque no tengo por qué negar el mensaje que traen sus canciones, porque es un informe, es una información. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, y para mí ha sido un grato placer estar con los amigos de Latina y decirles que estoy a su disposición. Y en cualquier momento venimos acá para seguir conversando y de repente de otros temas. Muy amable, gracias señor Rully Rendo. ¿Alguna palabra para el señor Rully Rendo? Bueno, decirle que continúe con esa alegría que siempre nos regala, con esa trayectoria tan impecable que tiene y sobre todo con ese humanismo que usted nos acaba ahora de dar a conocer. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias y arriba Chimbote. Muchas gracias. Nos vemos, Rully. Gracias por todo. Gracias.